amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Guía de la apertura Reti parte 1. No ataques demasiado rápido al centro negro. Esta apertura comienza con el movimiento caballo F3. Las negras tienen varias respuestas contra este desarrollo, pero estudiaremos en este primer vídeo la línea clásica que surge después de D5. Contra este avance, el blanco tiene varias respuestas, pero nos centraremos en el ataque lateral al peón negro por medio de C4. Al mismo tiempo, el negro puede enfrentarlo con varias posibilidades aquí, como vamos. Al mismo tiempo, el negro puede enfrentarlo con varias posibilidades. Aquí nos vamos a dirigir al avance D4. El movimiento D4, que a veces se llama Reti Benoni, fue recomendado por el maestro posicional Akiva Rubinstein cuando la apertura Reti apareció por primera vez en escena en la década de los años 1920. Hoy en día ha sido defendido al más alto nivel por Vladimir Kramnik y otros jugadores de élite. No es difícil ver qué atrae a un gran estratega de esta variación. El peón de negro pasa por alto el desafío del peón C blanco y se apodera del espacio en el centro. También evita que las blancas jueguen D4 y le quita la casilla C3 a su caballo. De hecho, es un peón brillante. Si las blancas se entregan en algunas jugadas inusuales, podrían terminar en un aprieto horrible con la amenaza de una ruptura del peón central con E5, E4, colgando sobre su cabeza. Advertencia: las blancas no pueden permitirse el lujo de ocuparse de sus propios asuntos durante demasiado tiempo en esta variante. Tienen que oponerse a la acumulación de las negras y podrían encontrarse fácilmente en una posición estratégicamente perdida después de 12 movimientos. De hecho, a menudo son los jugadores de negras los que terminan con una pérdida rápida aquí. Se han atrevido a asumir la responsabilidad de un sistema de apertura muy sutil sin estar armados con suficiente teoría o comprensión posicional. Esta variación es ciertamente más fácil de jugar desde el lado blanco. Entonces, ¿cómo deberían las blancas atacar el centro negro? Las blancas necesitan al menos uno o a menudo ambos de los avances del peón B4 y E3 para intentar demoler el centro negro. Los torneos de fin de semana en todo el mundo están sembrando los restos de posiciones negras que se fragmentaron bajo el impacto de estos dos avances de peón, un tiempo extra, bueno o malo. Debido a que el peón de las negras se ha soltado de sus amarras en D5, aquí no obtendremos ninguna transposición a un gambito de dama, una eslava o catalán. Sin embargo, el juego llega fácilmente a las aperturas familiares con los colores invertidos. Las blancas responden, en este primer ejemplo, con E3, pero no lo recomiendo en vista de caballo C6. Entonces, el juego podría continuar de la siguiente forma: E por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C3, C6, movimiento útil para poder proteger las casillas B5 y D5. El blanco responde con D3. La idea de las blancas es hacer retroceder a la dama negra desde D4 y luego expandirse en el centro, pero no creo eso. Caballo H6 es una excelente respuesta por parte del negro. El blanco sigue con su plan de alfil E3
y ahora dama D8. Ahora las negras están listas para responder a D4 con caballo F5, como veremos a continuación. Así que también se ha jugado alfil por H6. Una decisión de las blancas para romper la estructura de peones del negro y su futuro enroque, pero esto beneficia al negro. Pronto el control de las casillas oscuras tendrá su importancia. G por H6, D4, torre G8, dama D3, torre G6. Un desarrollo bastante pintoresco de la torre en esta casilla. Enroque, alfil G7, alfil E2, dama A5, con un juego espléndidamente activo para las negras. Luego de D4, que es el plan fundamental del blanco en esta línea, sigue caballo F5 con ideas de cambiar su caballo por el alfil de E3 o simplemente presionar más en D4 por medio de G6 y alfil G7. Una posición que pienso es bastante cómoda para las negras. Continuemos con otro ejemplo. En este análisis, las blancas especulan con un sacrificio de peón que lleva a posiciones similares al gambito Blumenfeld con los colores cambiados. Simplemente algunos jugadores no creen en el plan de las blancas de despejar el peón de D4. Luego de la jugada caballo F3, D5, C4, D4, E3, caballo C6, juegan B4, una jugada de sacrificio interesante. Después de D por E3, F por E3, caballo por B4, dama A4, jaque, caballo C6, D4, las blancas tienen bastante juego en el centro por su peón, pero veamos cómo deben continuar las negras. En la variante E6 es de valor dudoso. En cambio, las negras podrían devolver el peón para activar su juego en la línea de desarrollo alfil D7, dama B3, E5, que es interesante. Entonces ahora sigue el avance D5, caballo B4 y ahora dos posibilidades, alfil D2. Aquí se ha jugado en lugar de este desarrollo A3, pero si quieres hacer retroceder el caballo, ¿por qué no desarrollar una pieza al hacerlo con alfil D2? Es más lógico, por supuesto. Caballo A6, caballo por E5, caballo C5 y dama B2. Se ve que el blanco ha retrocedido, pero han recuperado su peón y mantienen un gran centro, entre comillas. Aún así, el blanco no lo tiene muy bien después del desarrollo caballo F6. El desarrollo es importante, pero la variante dama H4 jaque la podría experimentar si desea realizar análisis de esta posición, que es más complicada. Deja al negro con fuerte compensación por peones que entregará, pero no nos vamos a meter aquí en esas continuaciones. Vamos a por lo clásico con caballo F6, un desarrollo, a lo que el blanco responde con alfil E2, alfil D6. Debido a su peor estructura de peones y el fuerte punto en C5 donde está instalado el caballo, las negras tienen una mejor posición y una clara ventaja. Por tal razón, continuemos con E6, que de todas formas es de valor dudoso. Las blancas responden con alfil E2, alfil D7, dama B3, caballo F6, enroque corto. Aquí las blancas tienen un amplio centro que es difícil de socavar, una columna F abierta para sus torres y la casilla B2 apuntando al centro y al ala del rey con su alfil. Todas estas características sugieren un futuro ataque en el flanco del rey, aunque debería comprobarse si es suficiente compensación por el peón. Lo dejamos para que se descubra en la práctica.
mientras continuemos con otro aspecto de esta guía de la apertura Reti. En esta, que va a ser la última de este vídeo, las blancas no atacan el centro, sino que juegan directamente en su tercer movimiento B4 y el negro contesta con F6 con la idea de fortalecer el centro. Veamos esto en la práctica. Después de caballo F3, D5, C4, D4. Ahora el blanco puede realizar el avance B4. Se ha visto o ya vimos anteriormente E3, que estudiamos en el análisis anterior. Pero también pueden jugar en lugar de ese movimiento G3, a lo que puede seguir C5. Aquí las blancas tienen dos posibilidades. E3 con colores invertidos es la Benoni moderna, pero también pueden jugar B4 con colores invertidos, es el gambito Benko. En ambos casos, las blancas tienen un movimiento adicional que parece útil en comparación con estas defensas negras. Una pregunta, seguramente esto debe ser algo bueno, tal vez, pero tienes que demostrarlo. Es importante recordar que la actitud del blanco y del negro es muy diferente en la apertura. Por ejemplo, cuando juegas el Benko o Benoni con negras, colocas el alfil en G7, contienes los peones del centro y esperas engatusar a tu oponente para que se exceda. Si respondes de manera sólida, evitando las líneas agudas, no causas ninguna ansiedad, al contrario. Después de todo, tiene las piezas negras y está feliz de estar más o menos igualado. Con blancas no te conformas con la igualdad, sin embargo, incluso con el tiempo adicional. ¿Cuánta capacidad tiene la posición para tomar la iniciativa si tu oponente responde de manera poco ambiciosa? Si no puedes jugar lo suficientemente activo, podrías terminar con el peor juego, incluso si tu oponente juega con cuidado debido a tu falta de espacio. Eso, por supuesto, es el kit de la cuestión. Es por eso que los Kramniks, recuerde que mencionamos a Kramniks anteriormente, los Kramniks de este mundo que pueden jugar con la necesaria precaución disfrutan defendiendo el avance D4. Por otro lado, los pequeños mortales, como nosotros, que se atreven a jugar tan violentamente con las negras como lo harían con las blancas con Benko o Benoni, pueden terminar siendo engañados debido a la falta de tiempo. Después de B4, el negro juega F6, que conduce a posiciones oscuras. No confío especialmente en las estadísticas, pero mirando solo los juegos más recientes de esta variante, excluyendo los empates, el marcador es 11-1 para las negras. La intención de las negras es proteger su peón de D4 por medio de E5, ya que tiene una cuña de acero de peones en el centro. Tenga en cuenta que estará amenazando. Cuando levante este peón a E5, estará amenazando el peón de B4. Una consideración importante, ya que las blancas tendrán que perder tiempo defendiéndolo o avanzándolo. Por otro lado, las negras no han podido desarrollar una pieza y le han quitado la casilla F6 a su caballo. El blanco continúa con el ataque a D4 con E3, E5, dama B3. En lugar de dama B3, si el blanco juega C5, aquí existen dos posibilidades para las negras. A5 es interesante, socavando la cadena de peones. Y lo otro es D3, que es una respuesta también interesante, tratando de sofocar el flanco de rey del blanco. Pero el blanco escogió esta segunda posibilidad, dama B3, a lo que siguió C5. Una idea común para las negras, y no solo en la variante donde se juega F6. Esta alternativa puede aparecer por transposición
en diferentes variantes. Puede parecer extraño exponer un peón en C5 para atacar después de que las blancas hayan jugado B4. Sin embargo, al liquidar el peón de B4, las negras despejan el camino para el caballo de C6 sin ser golpeado con el avance del peón a B5. También gana la casilla C5 para su alfil, donde puede apoyar cuando capture en C5 el peón de D4. En algunas situaciones, pero no aquí, podría tener tiempo para recuperar tranquilamente con el caballo en C5, ya sea por medio de caballo A6, caballo por C5 o caballo D7, caballo por C5, cuando las blancas capturen en C5. Pero continuemos con la línea de esta línea. B por C5. La presión de las blancas en el flanco de dama a menudo pierde intensidad una vez que ha tomado en C5, pero al menos tiene la columna B semiabierta. Cerrar el ala de dama por medio de B5 no es conveniente debido al avance E4 y las negras quedan con una amplia ventaja. Por eso seguimos con B por C5 y ahora caballo C6. Es un desarrollo normal, pero no siempre es lo mejor. La captura directa alfil por C5 es de tenerse en consideración. Pero sigamos con el desarrollo caballo C6, E por D4, E por D4 y alfil D3. El blanco responde con otro desarrollo para acelerar el enroque y apuntar con esa pieza el alfil al futuro enroque negro. Sin embargo, el modesto desarrollo alfil E2 era de considerar, con la idea de reservarse la posibilidad de jugar D3, que es una situación más elástica y una estructura más conocida. Pero ellas decidieron el desarrollo alfil D3 en esta línea que estamos viendo, alfil por C5, enroque corto, caballo de G a E7, alfil A3, B6, alfil E4, enroque corto, D3, dama D6, caballo de B a D2, F5. Un movimiento importante que disuelve cualquier presión sobre las casillas blancas al deshacerse del alfil de este color y mantener un caballo fuera de la casilla E4. Seguiría como mejor continuación, claro está, alfil por C6, caballo por C6, torre F1, alfil D7, torre a B1. Aquí las negras disfrutan de un despliegue de piezas muy sólido con un buen control en el centro. Espero que estas líneas que le hemos mostrado de la Reti le ayuden a comprender ciertos esquemas tanto por las blancas como por las negras para su futuro uso. Después continuaremos con esta misma variante donde ambos jugadores realizan distintas alternativas antes de entrar en otros temas como defensas tipo eslava, catalana, etcétera, en esta apertura Reti. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!